Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Hartos de horarios y actividades frenéticas, muchos buscan lugares donde apartarse, descansar y dejar el estrés a un lado. Puede ser una casa rural, el spa o un retiro de crecimiento personal. Pero Jesús ofrece un descanso mucho más eficaz. Vamos a hablar de ello con Juan Carlos Escobar. Él es presidente de las Asambleas de Dios de España, una de las familias denominacionales evangélicas más representativas en nuestro país. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales, así que cuéntanos cómo has encontrado tú el descanso para tu alma. Hola Esteban, buenos días. Buenos días, Beni. Juan Carlos, bienvenido al Muchas programa. gracias, un placer. Pues cuéntame, Juan Carlos, tengo curiosidad para un hombre con una agenda como la tuya. ¿Cómo o cuál es el momento de descanso favorito? Mira, te lo voy a decir. Home sweet home. Mi casa es el lugar preferido para descanso. Cuando entro de ahí, entro en un relax maravilloso, estar con mi familia, es lo mejor que puedo disfrutar. Qué bueno. Pues si te parece, Juan Carlos, vamos a sentarnos y vamos a hablar de ese descanso que ofrece Jesús. Estamos pensando en ese pasaje de Mateo 11, del 25 al 30. En ese pasaje Jesús dice que todas las cosas le han sido entregadas por el Padre y justo antes dice que el Padre, Dios, es el Señor del cielo y de la tierra. ¿No parece más bien que Dios, si lo que quiere es que descansemos, podría proveernos de un contexto mundial en el que vemos tantas atrocidades, tantas injusticias, un contexto en el que sea más fácil realmente descansar? Evidentemente, Esteban, lo que suele ocurrir es que siempre se le atribuye a Dios cierta culpabilidad con lo que está pasando. Y si no, pues ¿por qué no interviene? Y eso es lógico pensando en que la figura de Dios pudiera ser una figura autoritaria, intervencionista, pero el que haya injusticia en la tierra, primero, ni hace inviable la bondad de Dios, ni tampoco su justicia. Las injusticias que vivimos son provocadas por la propia falta de coherencia de los hombres. Somos nosotros los que provocamos las injusticias. Sin embargo, algo que Dios sí provee es la posibilidad de que nosotros, bajo su intervención en nuestras vidas, podamos convertirnos, no en justicieros, sino hacedores de justicia. Y eso viene precisamente por la obra del Evangelio, permitiendo que nuestras vidas sean transformadas y comenzando desde adentro hacia afuera ese cambio y transformación social que todos deseamos. Y Jesús mismo añade después que el Padre y Él, Dios y Jesús, tienen una relación muy profunda y una relación única. ¿De qué modos o qué características de ese Dios invisible, entre otras, nos muestra Jesús de un modo perfecto? Bueno, lo que es evidente es que no es una relación cualquiera, es una relación íntima, profunda, por tanto, al punto de que la Biblia lo define como que son uno. Cuando el Dios invisible se manifiesta al mundo, lo que la gente necesita es ver a Dios. Y la imagen perfecta de Dios es Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús nos transmite? La esencia de Dios. Y la esencia de Dios es amor. Por tanto, cuando Jesús hombre se manifiesta al hombre, se dirige a nosotros, lo hace manifestando todas esas manifestaciones propias del amor, que es la paz, el perdón, la reconciliación, la misericordia, nuevas oportunidades, la sanidad, la restauración. En definitiva, observando su mensaje y viendo su persona, uno descubre las cualidades ineludibles de lo que es el amor de Dios. Sí, que podríamos pensar, bueno, es que a Dios no lo ha visto nadie, pero es Jesús. Jesús nos muestra y podemos encontrarle en los evangelios, ¿verdad? Efectivamente. Y Jesús llega a un momento en el que dice a todos los que se sienten trabajados y cargados que acudan a Él. ¿Qué problemas o cargas principales o agotamientos principales crees que afectan más a nuestra sociedad en el día de hoy? Bueno, es evidente que el listado podría ser muy largo, pero estamos ante el momento social más estresante que el mundo está viviendo. De hecho, hoy en España, siendo uno de los países que más se disfruta el descanso, el sol, la playa, es el país que más consume ansiolíticos. Lo cual quiere decir que el problema no es tanto el entorno, no es tanto la playa, el descanso
alguna manera vacacional, sino que tenemos un problema intrínseco y es que estamos pasados de vuelta. No hemos encontrado la clave del descanso, que no tiene que ver con el entorno, sino con lo que ocurre dentro de nuestro interior. Y eso se traduce en estrés absoluto, ver que ese trabajo exceso es producto de un trabajo improductivo que no acaba de satisfacernos. Confundimos la productividad con la optimización de los resultados. Estamos mezclando cosas que hacen que confundamos lo que es verdaderamente productivo con lo que es el trabajo realmente verdadero. Y luego, por otro lado, esas cargas de las que no nos podemos desprender, que son cargas internas. Tenemos traumas, tenemos situaciones que arrastramos desde a veces niño, a veces logramos no superar ciertos complejos, pecados, problemas, situaciones que nos hacen vivir en un agobio, en un estado de estrés permanente y de angustia. Hay muchos motivos entonces por los que no logramos descansar, ni siquiera en lo que podríamos decir primer mundo, ¿verdad? Y Jesús habla, y ya llega al meollo de ese pasaje, habla de que para descansar lo que necesitamos es llevar su yugo. Y me gustaría que explicaras en qué consiste esa figura, esa imagen, y por qué crees que Jesús la usó. Bueno, no es una figura muy contextualizada para nuestros días, pero hay que conocer los usos y costumbres de tiempos de Jesús, y el yugo era una herramienta pues muy práctica y útil en el ámbito de la agricultura, de la labranza, y el yugo se ponía sobre dos bueyes. Un buey normalmente tenía que ser viejo, experimentado, y al lado de ese buey viejo y experimentado pues estaba el más jovencito. ¿Qué hacía ese efecto? ¿Qué causaba? Pues que de pronto el buey experimentado, viejo, era el que marcaba la pauta, el ritmo, la entereza, el tirón. Y eso, pues aplicado a lo que Jesús estaba diciendo, es que mi yugo es fácil y ligero porque yo soy el maestro y que quien se pone al lado mío aprende a saber cómo tirar de esa carga, de ese yugo, y hace que las cosas pues de pronto se tornen de una manera distinta, que no con nuestra impetuosidad y a veces querer hacer las cosas que siempre se estorban por nuestro carácter, nuestra falta de madurez, a veces ambiciones también. Y es una imagen que efectivamente podía entender la gente que le estaba escuchando. Absolutamente. Porque era rural en ese sentido. Y efectivamente nuestra sociedad, mucha gente piensa que Dios implica una carga y un yugo. Pero como tú bien dices, Jesús dice que es ligero, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Sí, los evangelios dicen que su yugo es fácil y ligero, primero porque a diferencia de lo que es un yugo religioso, de mandamientos, del tienes que hacer, ese tienes que es muy opresivo. La gente a veces ha confundido el tienes que pues, con el dogmatismo, con la religiosidad, que al final forja una esclavitud religiosa. Entonces la gente, lamentablemente, ha puesto al mismo par sus experiencias negativas con la religión, con lo que es Dios. Cuando Jesús dice mi yugo es fácil y ligero, primeramente lo que dice es no tanto fácil de facilismo, sino que es bueno, que es agradable, que es llevadero. Es decir, que está hablando de algo que genera algo positivo en nosotros. Es llevadero, es muy importante. Y luego ligero, pues porque no solamente es que lo llevamos con Jesús, sino que Jesús nos ayuda a llevarlo. Y eso no es tanto decir, es que no es que tenemos que trabajar, tenemos que dejar de trabajar para descansar. No, no. Es que aún en el trabajo más arduo y en el más intenso, la presencia de Dios en nuestra vida hace que el trabajo sea diferente. No es dejar de trabajar, es trabajar con Jesús. Y Él mismo nos enseña que para hallar ese verdadero descanso necesitamos dos cualidades que tenemos que aprender de Él. ¿Por qué crees que cuáles son y por qué crees que son importantes para hallar ese verdadero descanso? La manera de poder provocar un descanso en nuestro entorno, aún en la familia y con uno mismo, es aprender de Él. Y habla de esas dos cualidades, la mansedumbre y la humildad. Y la mansedumbre no es simplemente decir es que estoy tranquilo, no, no, es una manifestación de la autoridad, es tener control sobre uno mismo y al mismo tiempo implica la confianza de que Dios está ahí. Cuando uno confía en Dios, mantiene la mansedumbre, uno sabe que las cosas están bajo un determinado control. Luego, por otro lado,
La humildad, pues yo creo que es una cualidad importante porque nos recuerda quiénes somos. Somos polvo, somos vulnerables. Todos nosotros debemos de recordar que la humildad es una cualidad importantísima. Primero, para darnos cuenta de nuestras propias cualidades potenciales y ponerlo al servicio de los demás. Y por otro lado, cuando uno es humilde, es enseñable, es corregible. Y si alguien que pretende vivir en paz ni es corregible, ni tampoco sabe hacer uso de sus dones en favor de los demás, es una vida tensa y provoca mucho estrés a todos. Y vamos a llevarlo a, aunque ya estás mencionando al respecto, ¿de qué modo este descanso se ejecuta en la vida de un cristiano? Por ejemplo, pensando en ti mismo, si no te importa, ¿qué cambio se produce en ti cuando logras descansar en ese descanso que te está ofreciendo Jesús, en las dificultades mismamente de la vida? Sí, pues porque ser cristiano no te libra de ciertos momentos de la vida muy duros. Todos enfermamos, todos tenemos que trabajar, todos sufrimos la necesidad de tener que a veces hacer viajes intensos. Yo tuve mi experiencia con Jesús cuando tenía 17 años. Era una persona muy estresada, muy estridente, muy incómodo para todo el mundo. Pero yo experimenté una paz, algo que jamás había experimentado. Nadie me lo había podido ofrecer, ni experiencias sexuales, ni alcohol, ni las movidas en las que yo me veía movido todos los fines de semana, ¿no? Era un perla por todos lados. Pero, sin embargo, esa revelación de Jesús, ese encuentro con Jesús, trajo una paz que me ha acompañado toda la vida y que ha ido creciendo, ya de adulto, ya de padre, ya de esposo y ahora de abuelo también. He descubierto que en mis facetas de cada día, habiendo vivido enfermedades, habiendo vivido pronósticos, habiendo vivido momentos realmente tensos por las presiones del día a día, descubres una paz extraordinaria. Y sabes, esa paz viene como consecuencia de saber que en Dios nunca hay despropósito, que en todo pues, lo que pasa en la vida se cumple lo que dijo Jesús o lo que dice la palabra de Dios en Romanos, que todas las cosas al final se traducen para bien. Así que eso trae descanso. Y por último, puede haber alguien que nos esté viendo y pueda desear realmente ese descanso porque nunca lo ha experimentado. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere disfrutar por primera vez de esa sensación que ofrece Jesús? Lo primero es que entiendan que el descanso es algo espiritual. O sea, nosotros somos seres que no lo podemos limitar todo al ámbito sensorial. Hay aspectos más profundos de la vida de las personas. Y el caso es que nuestra falta de descanso se debe precisamente a que hemos descuidado la parte espiritual. Entonces, cuando eso lo descuidamos y nos centramos en la parte sensorial, lo que acabamos es errando nuestros esfuerzos. Mira, hay un texto, si me permites, Esteban, que todos conocemos. Yo creo que hasta la gente menos creyente ha oído hablar del Salmo 23, donde dice: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia». Justamente la justicia es consecuencia del descanso. Y cuando uno encuentra a Jesús, encuentra al Señor de nuestra paz. Porque a través de Jesús uno encuentra el perdón de nuestros pecados, aquello que ha quebrantado la armonía con Dios, pero también esa armonía que rompemos con Dios tiene consecuencias internas en nosotros y por tanto también repercute en nuestras relaciones, tanto en la familia como en el trabajo, como en el desempeño de todos los momentos de la vida. Así que yo invito a que todos aquellos que nos están escuchando, que necesitan esa paz, que vayan a Jesús con toda confianza, que Él no viene a imponernos un orden de mandamientos y reglas que tienen que ser cumplidas, que porque sí, no, es permitir al Señor que Él revela nuestra vida, qué es lo que nosotros debemos de hacer para dar ese paso y encontrarnos con ese Jesús que nos ama y nos quiere dar la paz verdadera y perdurable. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por hablarnos de este descanso que ofrece Jesús. Nos volveremos a encontrar dentro de unas semanas para otro tema. Que Dios te bendiga mucho. Muchas gracias por la oportunidad. Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Es gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España que podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no la tienes, llámanos ahora al teléfono 673 466 366 y te la enviaremos gratis.
Y para todos los que formáis parte de nuestro club de amigos, estaremos sorteando en esta ocasión este libro, Ante la puerta estrecha, de Charles Spurgeon, un clásico que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.